¿Quieres que tus fondos de pantalla se vean así, así, así o de esta manera? Pues quédate hasta el final de este video. No hay más nada que decir y empecemos. Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it, how come I haven't hit it all? Bueno, gente, lo primero que van a hacer es que se van a dirigir a su Microsoft Store y van a copiar o van a pegar el siguiente nombre, Lively Wallpaper, y le van a dar clic a la primera opción. Y aquí pues les va a salir y descargar, la descargan y pues el proceso suele ser bastante rápido. Una vez se le haya descargado, solamente le van a dar aquí a abrir y esperan hasta que esta aplicación pues se abra. Vamos a esperar unos segundos. Ok, a mí ya se me ha abierto, aquí está, ya que la tenía, pues y se me ejecutó pues en segundo plano. Le dan doble clic, si a ustedes no se le abre en pantalla completa, pues le dan aquí y le dan doble clic y le abren en pantalla completa. Por ejemplo, aquí pues tengo varios fondos que ya he descargado y yo les mostraré todo el proceso de cómo se realiza. Por ejemplo, la aplicación viene con varios fondos ya por defecto y pues o sea, los que tienen están bien, pero imagino que tú quieres un poquito más y quieres colocar tus propios fondos de pantalla. Antes de iniciar como tal, si nos vamos aquí al administrador de tareas, hay dos cosas que debemos de revisar. Uno, o sea, la aplicación como tal no consume tantos recursos. Como pueden ver aquí, no consume tantos recursos del procesador y consume unos 300 megabytes de memoria RAM. O sea, ya si tu computadora es una tostadora, pues esa aplicación puede que afecte un poquito el rendimiento, pero no. O sea, por ejemplo, si tú estás ejecutando una aplicación en pantalla completa, ya sea lo que es un juego o algo por el estilo, o algo que demande mucha capacidad o que demande muchos recursos de tu computadora, pues la aplicación por defecto se va a suspender hasta que tú vuelvas al escritorio a ver ese fondo de pantalla. Otra cosa que debemos de ver es aquí en aplicaciones de arranque, que por ejemplo si tú quieres que cuando tu computadora encienda ya veas el fondo que tú has colocado, pues busca aquí la aplicación y comprueba de que aquí está habilitado, para que cuando tú enciendas tu computadora por primera vez, aquí aparezca directamente el fondo que tú hayas colocado. Y pues, como les estaba explicando, aquí en la aplicación pues hay varios fondos. Por ejemplo, está, digamos, este que es el de Matrix. Aquí pueden ver, hay unos cuantos, pero imagino que tú vas a querer más y tal. Por ejemplo, digamos que también está ese. O sea, hay unos cuantos, pero yo te voy a enseñar a, por ejemplo, a colocar fondos así, fondos de, por ejemplo, de tus animes favoritos. ah, por ejemplo, este de One Piece, de Nami, por ejemplo, este ya no lo tengo. Por ejemplo, este me va a decir las características o el rendimiento actual de mi computadora. Esperamos unos segundos y por ejemplo aquí pueden ver, me dice el consumo de memoria RAM, aquí me salen otras informaciones, aquí el consumo de la gráfica, aquí algunas informaciones pues del procesador, etcétera, etcétera. Pero imagino, voy a cerrar esto de aquí. Imagino que ustedes quieren fondo de este estilo. Por ejemplo, este Naruto. Aquí este Naruto. Hay algunos que ya no tengo. Por ejemplo, este. Ustedes quieren algo como esto. O sea, que al momento de abrir su escritorio se ve así súper bien. Por ejemplo, aquí tenemos el de Kakashi, que ya lo presenté, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos maneras de cómo agregar fondos aquí en la aplicación. Una es a través de YouTube. O sea, aquí por ejemplo podemos buscar, voy a entrar a YouTube y aquí voy a buscar, no sé, fondos animados, corta duración, fondos animados que duran realmente poco. Digamos ya nos gustó un fondo o nosotros creamos un fondo y lo subimos a YouTube y tal. Esta manera no me gusta tanto porque a veces pierden un poquito de calidad. Copiamos el enlace. O sea, si ustedes ven un fondo que les gusta de YouTube, o sea, vienen aquí, copian el enlace con control C o clic derecho y lo copian y se dirigen a la aplicación y le dan aquí a este botón, el botón de más, y por ejemplo borran esto y pegan el enlace que a ustedes les gustó y le dan aquí a esta flechita, esperan hasta que el video cargue y por ejemplo aquí, o sea, aquí ya me sale un error, me dice que este video está inhabilitado y pues no podremos usar ese. Vamos a buscar otro para hacer aquí la prueba, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, uno que esté corto, vamos a probar con este, digamos este, hacen el mismo proceso, le dan aquí a más. O sea, no me gusta este proceso pues porque puede ser un poquito tedioso. Aquí está buscando y este sí me lo aceptó. Si le dan a OK,
esperan hasta que esta barra empiece a cargar. Lo malo que esta parte de aquí va a depender un poquito de su conexión a internet y puede que le salgan cosas como esa y puede que el video no se vea en tanta calidad. Por lo tanto, yo les voy a recomendar aquí pues una página. Le voy a recomendar una página y les recomiendo que se creen una carpeta aquí con sus respectivos fondos. Yo por ejemplo aquí tengo algunos y tal. Por ejemplo, tengo este de Paint cuando llega creo que a la aldea de la hoja y tal. Por ejemplo tengo este, o sea, tengo este que se me ve eso en súper alta calidad y tal. Les recomiendo que tengan aquí una aplicación con sus fondos, o sea, porque tienen que tener una carpeta, perdón, con sus fondos ahí y tal. Entonces tengo una página, o sea, ustedes se van a esta página que aparecen muchísimos fondos y tal. Lo malo es que hay que registrarse, es totalmente gratis la página, solamente tienen que registrarse. Yo lo hice con mi cuenta de Google y entré rápidamente. Y digamos que ustedes quieren un fondo de pantalla y aquí solamente lo buscan, por ejemplo, Spider-Man animado. O no, por ejemplo, aquí busqué, por ejemplo, Spider-Man animado y este fondo, o sea, los que están animados por lo general tienen esta pequeña marca aquí como de para reproducir vídeo. Así mira, por ejemplo, este que está aquí y tal. Y por ejemplo, probamos con este. Le damos aquí a descargar, que es free, algunos son de pago, los que tengan este símbolo aquí lo pueden descargar totalmente gratis. Aquí le dan a guardar como, en este caso lo voy a guardar en el escritorio para encontrarlo mucho más rápido y esperan hasta que se termine de descargar. Los fondos que están animados por lo general suelen pesar un poquito más y vamos a esperar hasta que termines. Ya ese proceso va a depender de su conexión a internet. Yo guardé ese archivo aquí en el escritorio, aquí lo pueden ver. Hay dos formas de cómo agregar estos fondos. Una es arrastrar directamente el archivo que descargamos aquí a la aplicación. Y por ejemplo, a mí en mi caso no me funciona así y me da error. Y la otra forma es darle clic derecho y extraer este archivo. Yo lo voy a extraer con WinRAR. Por ejemplo, aquí le daré a extraer aquí con WinRAR. Y por ejemplo, aquí me deja la previsualización y aquí me deja el vídeo como tal animado. Entonces solamente toman el vídeo y lo llevan a la aplicación. Le dan a pegar. Aquí le dan a OK. Esperan hasta que esta barra termine de cargar y pues luego seleccionan el fondo que se le ha agregado y se van al escritorio y podrán ver esta locura. Y si quieren que se vea un poquito mejor, le dan aquí a ver, aquí quitan los iconos del escritorio. Así pues miren lo bien que se ve, o sea, se ve bastante bien y tal. O sea, claro, ustedes ya quieren usarlo, ya pues quieren usar ese fondo con los iconos del escritorio y tal. Y ahí en la página pues pueden buscar todo tipo de cosas. Pueden buscar de sus animes favoritos, de sus personajes favoritos, que puede que aparezcan. Solamente se registran en la página, le dan aquí a descargar el vídeo que ustedes tengan. Hay algunos que no están animados, no todos. Por ejemplo, este es de pago, que se necesitan $3 para poder pagarlos y tal. Pero hay muchos que son gratis, como los buscamos y tal. Y por ejemplo, hay imágenes que como estas están protegidas, también le pueden dar aquí a abrir imagen en una nueva pestaña y aquí pues se la pueden descargar y tal. Pero claro, no va a funcionar con los vídeos animados esa parte. Por eso, o sea, ustedes inician sección en la página, se registran con su cuenta de Google y pues pueden buscar aquí lo que sea. Por ejemplo, podemos buscar, no sé, One Piece animado. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí este mismo de Luffy. Si le damos aquí a Free Descargar, le damos aquí a guardar como, vamos a guardarlo aquí en el escritorio. Esperamos hasta que se termine de descargar. Y por ejemplo aquí ya se me ha guardado, aquí está el de Luffy. O sea, ustedes ya pueden borrar los archivos comprimidos. O sea, los archivos que están comprimidos, si ya los trajeron, pueden quedarse solamente con el video y guardarlo en una carpeta y tenerlo ahí. Por ejemplo, vamos a probar con ese, ya para finalizar, le vamos a extraer aquí. Y por ejemplo aquí tenemos este fondo de Luffy y vamos a arrastrar esto a la aplicación. Aquí le damos a OK, esperamos hasta que esta barra termine de cargar y pues aquí ya se ha agregado. Por ejemplo, si le damos clic y nos vamos aquí pueden ver ese fondo animado. Bueno gente, hasta aquí fue el video de hoy. Espero que este video les haya servido, que espero que puedan encontrar fondos bastante buenos. No hay más nada que decir. No te pierdas el siguiente video que te aparecerá a continuación
Y nada, y nos vemos en un próximo video.